Hola a todas y todos, bienvenidos sean nuevamente a su podcast Psicoterapia con Forma. Gracias por acompañarme nuevamente. De verdad me da mucho gusto que me escuchen esta semana. Una vez más, recuerden, yo soy Jessica Toski. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que es muy importante. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero es verdad, son muy importantes estos temas. Y en específico, pues bueno, vamos a hablar acerca de la violencia las violencias contra las mujeres. También se le conoce como violencia de género. Y bueno, entonces, pues efectivamente, como ya les había yo platicado en algunos otros podcasts, pues mi formación ha sido principalmente en la atención de mujeres víctimas de violencias, ¿no? De cualquiera de los tipos de violencia que vamos a revisar en un momento. Entonces, es importante que si tú piensas que puedes estar viviendo violencia en tu relación de pareja o has vivido violencia o en algún otro lado, no necesariamente en la pareja, ahorita vamos a ver también de qué otras maneras podemos sufrir las violencias, pues bueno, pongas mucha atención en este podcast, o si conoces a alguien que crees que esté pasando por una situación de violencia, también pues resultaría muy importante tener esta información. Y bueno, voy a empezar con una definición como muy general y muy importante que hacen las Naciones Unidas justamente sobre la violencia contra la mujer. Definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género, ¿no? Tomando como acto que se puede llevar a cabo por acción u omisión. Entonces, toda conducta, ya sea por acción u omisión, de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Entonces, esta definición pues es muy importante porque justamente nos marca como un poco las partes, digamos, ¿no? De cómo podemos como identificar de entrada que estamos siendo violentadas o que alguien está siendo violentada. Entonces puede ser por acción o omisión. Muchas veces creemos que si no nos hacen o nos dicen algo, no es violencia, pero la omisión de ciertas cosas también es violencia. Entonces nos habla de los daños físicos, conocemos la violencia física, sexuales y psicológicos. Y también la coacción, ¿no? Como presionar o amenazar, ¿no? Estas amenazas de tales actos, o la coacción puede ser también en la vida pública y en la privada. Antes se creía que todo lo que pasara dentro de las relaciones de pareja, pues se tenía que quedar ahí, ¿no? Decían como los trapitos sucios se lavan en casa. Entonces, ahora sabemos que pues hay que hablar de esas cosas, ¿no? Que pasan en lo privado, porque sabemos también que todo lo personal pues tiene que ver con lo de afuera, ¿no? Y en la vida pública pues era algo que antes a las mujeres no se nos tenía tan permitido, la vida pública. Actualmente cada vez más mujeres salen a trabajar, tienen puestos o cargos, ¿no? También de funcionarias, entonces ha habido como muchos cambios, por eso es importante en esta definición que se recalca lo que pasa en la vida pública, tanto en la privada. También la violencia contra las mujeres, del mismo modo por la OMS, ha sido definida como un problema de salud pública, porque la cantidad de trastornos o enfermedades que se desencadenan en mujeres que han sufrido violencia o están sufriendo violencia es impresionante. Entonces es también un problema de salud pública por todo lo que desencadena como tal la violencia sufrida, y también es una violación a los derechos humanos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a definir como estas violencias. Tal vez hayan escuchado hablar como de algunas. Un tipo de violencia, por ejemplo, que tenemos como muy identificada es la física, ¿no? Y como que la tenemos muy clara, y también la sexual. Pero la violencia emocional o psicológica es a veces la que menos identificamos, porque es la que puede darse de manera muy sutil
como muy por debajo del agua, como dirían. A veces no hay gritos, no necesariamente hay insultos, no hay como, pues sí, groserías, pero existen ciertas conductas o actitudes que van reforzando esta parte de violencia psicológica o violencia emocional. Por ejemplo, los silencios prolongados, el no querer hablar de algo, en particular cuando hay algún conflicto, alguna situación que está pasando, por ejemplo, una relación de pareja, y el evitar como ese hablar, ignorar a la otra persona, esta ley del hielo que se aplica a veces, todo eso, por ejemplo, también es violencia psicológica, violencia emocional. Hay cosas de la violencia emocional que tenemos muy introyectadas como parte de las relaciones de pareja, por ejemplo. Y una es el caso de los celos, ¿no? Se nos ha hecho creer que los celos son una muestra de amor, que quien nos cela es porque de verdad nos quiere mucho y entonces tiene miedo de perdernos y pues obvio, ¿no? Entre comillas, pues nos va a celar, va a controlar, va a querer saber en dónde estoy, con quién estoy, a quién le llamo, etcétera. Entonces, este control, pues es parte de la violencia psicológica, de la violencia emocional, porque justo un componente importante de la violencia es que es una conducta intencional, va dirigida a algo, va dirigida a humillar, denigrar, ¿no? A una persona, ¿sí? También, ¿no? Que es como algo importante en algunas definiciones también, por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, viene como tal, ¿no? Un acto intencionado con el fin de dañar, denigrar, humillar a otra persona, ¿sí? Entonces, esta violencia, este control, por ejemplo, en los celos, pues va a hacer que la mujer, en este caso, pues se sienta más intranquila, insegura de tener contacto con ciertas personas. Hay parejas que piden, por ejemplo, revisar las redes sociales, las contraseñas, el celular, los mensajes. Esto, yo todo el tiempo voy a estar hablando como de las violencias que las reciben las mujeres, como víctimas de violencia y los agresores hombres. Sin embargo, sabemos que también existen mujeres que pueden violentar, pero el número no se compara para nada. Entonces es muy mínimo el número de mujeres que violentan. Hombres, sí hay hombres que son violentados, pero también aquí el dato es curioso porque quienes más violentan a los hombres son otros hombres, ¿no? Pero bueno, entonces sí, por ahí si de repente surge la duda, ¿por qué lo hablo como víctimas siempre mujeres? Es una cuestión de estadística y porque es lo que más me ha tocado trabajar y estamos en esta parte de violencia contra las mujeres. Entonces sabemos que también hay mujeres que pueden llegar a revisar celulares, pedir como contraseñas, constantemente estar cuestionando con quién hablas, por qué hablas, quién es. Incluso me ha tocado en el consultorio escuchar hasta por qué le diste me gusta, por qué le diste like en Instagram, en Facebook, en la red social que quieran, a tal chica, ¿no? Y entonces se arma, ¿no? O aquel chico, ¿no? De verdad es como impresionante. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque se han naturalizado, normalizado demasiado en las relaciones de pareja, como si fuera algo normal. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y otra cosa, por ejemplo, en las relaciones de pareja, es que esto pues tiene que ver, ya habíamos visto un poco con los mitos del amor romántico, esta creencia de que tenemos que pasarla mal en las relaciones de pareja porque pues entonces quien más me quiere es quien más me hará llorar. Y ahí es donde surge la violencia psicológico-emocional, porque no la detectamos, pensamos que es parte del proceso de relacionarnos, me estoy sintiendo mal, estoy pasando mal, pero bueno, pues así son las relaciones, ¿no? Entonces después nos contentaremos y ya. Pero aquí pues la violencia psicológica, igual como estas conductas o frases de si me dejas me mato, ¿no? También esta es una amenaza y va dirigida a la violencia, a la manipulación, la violencia psicológica, ¿no? Entonces te juro que si me dejas me mato, sin ti no puedo vivir, ¿no? No sé qué haría sin ti. Todo va dirigido a controlar y a generar un miedo, una culpa en las mujeres para que no hagan, por ejemplo, algo como terminar la relación. También hay esta violencia psicológica emocional en donde hay comentarios como ay, tu cabello no está tan bonito, pero bueno, de todas formas tú sabes que así te amo, ¿no? Entonces es como, ok, ¿no? Y no me gritó, no me dijo que mi cabello estaba feo, me dijo que no estaba tan bonito, ¿no? Pero entonces no lo detectamos, pero esto va
disminuyendo mi autoestima, mi seguridad, como ya entonces voy a estar pensando en mi cabello, o hace comentarios acerca del cuerpo, ¿no? De mi cuerpo, como, ay, estás bien linda, pero si bajaras de peso te verías súper guapa, ¿no? O te verías más guapa, o si te pintaras el cabello de tal color. Siempre hay como este tipo de comentarios muy sutiles, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero que van dirigidos a eso, a bajar la autoestima de las mujeres, ¿sí? Entonces, estas críticas constantes, ¿no? Van a ir subiendo hasta que lleguen, sí, tal vez a un insulto, a abuso verbal, por ejemplo, prohibiciones, ¿sí? Va a ser muy sutil como empieza, pero va a ir aumentando, como la autoestima en las mujeres va a ir bajando, entonces eso es como un caldo de cultivo para que la violencia siga aumentando, porque hay menos capacidad de las mujeres de repeler como esta violencia. Ahorita vamos a ver eso de qué se trata, ¿no? Pero bueno, ahí va aumentando entonces la violencia psicológica, hasta que pueden llegar a prohibir que vean a ciertas personas, como, es que tus amigas no les caigo bien. Cada que nos vemos, yo sé que me critican, están de hablar mal de mí, o tu familia no me quiere, cada que voy me ven feo, no, yo creo que no voy a ir contigo este fin de semana. Y al siguiente fin de semana vas a ir otra vez, es que esperaba que nos quedáramos juntos. O sea, como que hay cierta tendencia a controlar. Y ojo, chicas, mujeres, mucho ojo, porque lo que permite o permea que la violencia contra las mujeres aumente es justamente la falta de redes de apoyo, porque lo que primero va a hacer el agresor es dejarlas aisladas, que sus amistades estén lejos, su familia ya no quieran hablar con ustedes mismas se van alejando por muchos factores, desde estas prohibiciones directas de no quiero que hables con tu amiga, o como les decía, como, es que no me cae súper bien tu amiga, es que como que no le caigo bien, siento que habla mal de mí, no nos vaya a generar problemas, pum, 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 hasta que de repente ya no hablo con mi amiga, porque a mi pareja no le parece, ¿no? O no le cae muy bien. Y entonces mi amiga y yo nos vamos alejando, y ahí voy perdiendo mis redes de apoyo. Entonces, mucho cuidado con esto. Esa es como la violencia psicológica en general, todo lo que tenga que ver con violencia verbal, intimidación, como amenazas, amenazar hasta, por ejemplo, con hacer daño a una mascota, también, ¿no? Ahí está la violencia psicológica. Intentar aislarlas, ¿no? De todo lo que tenga que ver con sus contactos, con sus redes de apoyo. Ahí está la violencia psicológica. Y entonces luego vamos a ver qué es la violencia económica. Esta violencia a veces no la conocemos tanto. Perdón, estoy tomando tecito porque ando mal de la garganta. Entonces la violencia económica de repente es aquella en donde se da una dependencia financiera por parte de las mujeres hacia los hombres. Entonces esto permite que los hombres tengan muchísimo mayor control. Cuando hacemos el trabajo desde la psicoterapia, ¿no? En el empoderamiento que les hablaba yo en el podcast anterior, empoderamiento de las mujeres, una parte fundamental es la autonomía económica. Es fundamental, autonomía económica. Y esta violencia económica justamente va dirigida a que las mujeres no tengan autonomía económica, ya sea que no trabajen porque se dedican al trabajo de casa, y sabemos que el trabajo de casa no tiene una remuneración, ¿no? Económica, entonces se depende económicamente de la pareja, y la pareja puede como condicionar este dinero, ¿no? Que les dan mensualmente, semanalmente, quincenalmente, ¿no? Por cualquier cosa lo condicionan, y entonces la mujer tiene menos ingresos o no dispone de dinero. Hay otras mujeres que también trabajan, pero hay una crítica constante a en qué gastan su dinero, a que no estás ahorrando, deberías de invertir aquí, deberías incluso de dármelo, ¿no? Hay muchos casos en donde las mujeres igual les dan como todo lo que ganan a los hombres, en esta idea de que hay una cuenta en común, ¿no? En la pareja, y entonces él administra, ¿no? Y sí, es buena idea tener una cuenta en común para lo que tenga que ver con los gastos de casa, por ejemplo. Compartimos gastos, y entonces eso es otro tema, pero tiene que ver con este equilibrio, ¿no? Y equidad que tiene que ver económica. Y cada quien aporta dependiendo de lo que ingrese. Pero no se aporta todo, se aporta una parte proporcional. Lo demás lo dejamos para nuestros gastos personales. Pero en estos casos en donde hay violencia económica, pues él termina administrando todo, o hay una crítica, les digo, constante, si te compras algo para ti, ¿no? O a tu familia o a tus amistades, constantemente se critica como esto. Entonces ahí, ¿no?
no hay acceso, no se permite como este acceso a recursos financieros, ¿no? Se les prohíbe a muchas mujeres trabajar, no trabajes, y entonces esto genera dependencia económica. Entonces, ese es otro tipo de violencia, la violencia económica. Otro tipo de violencia que, por ejemplo, en algunos países como México, iba a tomar, por ejemplo, de referencia a la Ley General de Acceso de México, pero sé que me escuchan personas, mujeres de otros países, entonces tomé como definiciones que tiene la ONU, que son esta psicológica, económica, física y sexual. Pero en algunos países existen otros tipos de violencia también en las leyes. Por ejemplo, México ve también la patrimonial, y la patrimonial tiene que ver con bienes. Entonces, si hay destrucción de estos bienes, documentos personales, muebles, ¿no? Que tengan en la casa, ropa. A veces cuando los hombres suponen que las mujeres van a solicitar el divorcio, se van a separar, destruyen documentos, ¿no? Como que saben que les son como muy importantes, desde actas de nacimiento, acta de matrimonio, lo que sea, y que va a dificultar que vaya y pida una copia, lo que sea. Entonces destruyen como estos documentos personales, identificaciones oficiales, etcétera. Entonces ahí hay que tener como esto presente. Esta destrucción de bienes tiene que ver con la violencia patrimonial. Muchas mujeres, por ejemplo, en consulta, cuando yo pregunto de manera directa, ¿tu pareja te violenta? Lo primero que me dicen es no, nunca me ha pegado, ¿no? Entonces, si creemos que si no hay violencia física, no hay violencia. Y me dicen eso, no, nunca me ha pegado. Sí se enoja a veces y patea la pared. Una vez rompió una silla, a veces le pega al sofá, pero a mí nunca me ha tocado. Aguas, mujeres. Mucho ojo, foco rojo, alarma ahí. Cuando un hombre le pega a la pared o a cualquier objeto, el siguiente golpe va a ser para ti, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. El mensaje que se está enviando ahí es que ese hombre te está diciendo, mira lo que te puede llegar a hacer a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de conductas. Si algún hombre me está escuchando y ha tenido este tipo de conductas, es importante que las trabaje en grupos de hombres especializados para hombres que ejercen violencias. En México hay uno que se llama Gendes, y ahí trabajan con hombres que ejercen violencias. Entonces es importante que se trabaje, ¿no? Desde el reconocimiento de que, ok, esto tengo que hacer algo con ello. No es normal, ¿no? No toda la gente nos enojamos y le andamos pegando a los objetos. Entonces hay que ver ahí esta violencia que estoy ejerciendo y hay que trabajarla. Nadie más es responsable de las violencias más que la persona quien la ejerce, ¿sí? Ok, entonces otro tipo de violencia, les decía yo, pues la que más se conoce, la violencia física. Esta violencia tiene que ver pues justo con causar daño a la pareja, golpeándola con patadas, con puñetazos, cachetadas, quemándola. Muchas veces empieza como con juegos, entre comillas, de te tomo fuerte el brazo, pellizcos, ¿no? Como si fuera un juego, una broma, ¿no? Y se va normalizando. Nunca va a ser una broma el que una persona, un hombre, te tome fuerte el brazo o de las manos, de las muñecas, que te sacuda, que te empuje, que nunca va a ser como algo normal, ni una broma, ni nada. Tirar del cabello, por ejemplo, jalar el cabello también, muchas veces es como estamos jugando, las mordidas que se llegan a dar de repente como fuertes, ¿no? Y me ha tocado ver que hasta se dejan marcas y la respuesta es estamos jugando, así nos llevamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces ahí la violencia física pues va a ir también aumentando. La violencia física muchas veces no va a dejar marcas visibles, como se cree, ¿no? Como, no estaba golpeada o moretoneada. Además, no. Muchos hombres saben dónde golpear, cómo golpear para no dejar marcas. Y la violencia física ahí está. Entonces hay que tener como mucho cuidado también con esta violencia, identificarla de manera de inmediato porque va a ir en escalada. Ahorita vamos a hablar de la escalada, pero siempre va en escalada. O sea, cada vez va a ser más fuerte. Luego tenemos la violencia sexual. La violencia sexual lo que más conocemos es la violación, ¿sí? La violación es la penetración o el coito que se haga por vagina, ano o boca con el pene o cualquier otro objeto. A eso es a lo que se llama violación desde lo legal, ¿no? Entonces, esa violencia sexual, la violación es un tipo, ¿sí? En donde muchas veces donde más se violenta, donde más violaciones existen, es en
justamente en los matrimonios, en las parejas, en los novios, ¿sí? Porque se cree que entonces es mi pareja, tengo derecho, somos casados y entonces tengo la obligación de satisfacer a mi pareja o de cumplir, ¿no? Entre comillas, antes se hablaba mucho de esto, es que tengo que cumplir. Y ahí se da la violencia sexual. Entonces hay que ser muy claras en el consentimiento. Hay como de repente también algo normalizado que dicen, me agarraste dormida. Si te agarró dormida es violación, a menos que haya un acuerdo previo como de fantasía de pareja y que digan, no, sí, sabes que un día sí despiértame de tal forma, tocándome, besándome en tal parte, haciéndome tal cosa. Entonces es un acuerdo previo, ¿no? Ya, pero si no hubo este acuerdo, si no hay un consentimiento de esto y tu pareja te agarra dormida, como dicen, eso es violación. Porque no hay un consentimiento. Entonces hay que llamar como a las cosas por su nombre. Ahora, otro tipo de violencia sexual es el abuso sexual. En el abuso sexual, a diferencia de la violación, no existe una penetración. Hay tocamientos en el, senos, nalgas, piernas, vulva, vagina, ¿no? Bueno, no sé si se introduce el dedo, ya es violación, ¿no? Pero en la vulva, que haya tocamientos, o que me obliga a mirarlo, me obliga a que él me vea, que me desnude, a que obligue a una persona, por ejemplo, a ver pornografía. Entonces, todo eso es abuso sexual, en donde no hay penetración, pero hay algo sexual que no se está consintiendo. ¿Sí? Ese es el abuso sexual. Y lo mismo esto de me agarró dormida, aunque no haya penetración, si hubo tocamientos, abuso sexual. Hay otro tipo de violencia sexual que está surgiendo mucho en estos tiempos digitalizados, que es el sexting no consentido. ¿El sexting qué es? El sexting es textear, ¿no? Como mandar textos, mensajes digitales por la plataforma que ustedes usen a la pareja con fotos o videos íntimos. Y esto está bien, esto es parte de la erotización de las parejas. Si hay un acuerdo en que se van a erotizar viendo fotografías, enviándoselas, ¿no? Durante el día y demás, está bien. Aquí lo que está mal es que muchos hombres han usado esas fotos y videos para amenazar a sus parejas. Si me dejas, voy a compartir el video que tengo de ti, o los videos, o las fotos. O cuando se termine la relación empiezan a compartirlas. Afortunadamente ya hay leyes que protegen esta conducta del sexting y castigan el sexting no consentido. En México ya existe la ley Olimpia, probablemente han escuchado de ella, si no, búsquenla para que vean en qué momentos ustedes pueden denunciar si alguien compartió sus fotografías o amenaza con compartirlas. Desde la simple amenaza ya se puede denunciar este delito. ¿Sí? En otros países igual, no conozco los nombres de las leyes, pero sé que también ya existen en algunos países, ¿no? Entonces busquen, dependiendo de donde me estén escuchando, si en su país ya hay una ley que proteja esta conducta, ¿sí? O que la castigue. Entonces el sexting no está mal. Yo lo que siempre les digo a mis pacientes es, tú tienes el derecho de disfrutar de tu sexualidad como tú quieras, de manera consentida y placentera. Solo pues hay como que a lo mejor tomar ciertas precauciones para poder disfrutarla más, ¿no? Hay ciertas aplicaciones en donde los mensajes se destruyen, ¿no? En el momento en que la otra persona los ve, no permiten tomar capturas ni guardar fotos, o a lo mejor las fotos que comparto no permito que se vea mi cara, o alguna cosa que me identifique, un tatuaje o algo, y puedo compartir estas fotos o algún video. Entonces, no tendríamos que hacerlo, ¿no? Yo pienso que no tendríamos por qué estar cuidándonos, ¿no? de estas cosas. Desafortunadamente vivimos en una sociedad patriarcal muy machista y misógina, en donde pues por ahora tenemos que tener ciertas precauciones para poder disfrutarlo. Pensémoslo así, ok, voy a tomar ciertas precauciones para poder disfrutar más de esta práctica y no hacerlo con miedo de, ay, qué tal que al rato mis fotos andan por ahí y demás. Ahora, si no, de entrada no te da confianza por lo que sea, porque podemos confiar mucho en la pareja, pero si dices, ay, eso de enviarle una foto, como que no lo hagas, tampoco tienes que hacerlo. Siempre acuérdense del consentimiento. Entonces, ahora pues este sexting, ¿no? Que en México también se llama pornovenganza, pues está ya castigado. Hay que tener como ahí mucha atención a esto y pues como cuidar. Ahora, si estas fotos que se comparten o videos son de
chicas menores de edad, ahí también la ley en México habla de pornografía infantil y el delito es muchísimo mayor y obviamente el castigo mucho mayor. Entonces, mucho cuidado y compartan esta información para que las personas pues sepan cómo pueden defenderse y los hombres tengan muy en cuenta que están haciendo una conducta que es violenta y además ahora es un delito. Bueno, entonces esta sería como la sexual. Y tenemos pues otro tipo de violencia. Por ejemplo, en México se habla también en la Ciudad de México de la violencia contra los derechos reproductivos. Sí, violencia en contra de los derechos reproductivos. Esto es, por ejemplo, cuando te presionan para no usar condón, cuando se quitan el condón, ¿no? Cuando estás teniendo una relación sexual y se lo quitan sin que te des cuenta y después te dicen, ups, ¿no? Me lo quité o se me cayó, eso también. Cuando una mujer se embaraza, recuerden, la única persona que puede decidir sobre ese embarazo, si lo sigue o no, es la mujer. Y hay hombres que presionan demasiado tanto para que continúe el embarazo, a veces como no abortes, no interrumpas el embarazo, como para que lo interrumpa. Interrúmpelo. Entonces, esta presión también va en contra de los derechos reproductivos. Y ahí hay también otro tipo de violencia. Y luego tenemos el tipo de violencia que es desafortunadamente pues el más doloroso, el más fuerte, el que está en la cima, que es el feminicidio. El feminicidio tiene que ver con el asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo. Aquí de repente puede haber mucha polémica y decir, ¿por qué feminicidio y homicidio? Bueno, la gran diferencia, sí, a grandes rasgos, porque hay como toda una definición legal, pero la gran diferencia es la forma en que las matan. Si una mujer, por ejemplo, sale a correr y a la hora de estar corriendo pasa un carro, no la ve y la atropella, eso no es un feminicidio, ¿no? Porque era un desconocido, pasó y era de noche y no vio que venía corriendo y la atropella y la mujer desafortunadamente pues pierde la vida. Si es un asesinato, es un homicidio, va a ser clasificado como homicidio, pero no feminicidio. El punto con el feminicidio es que la mayoría lo cometen personas conocidas, en su mayoría. Pareja, exparejas, amistades, amigos, la familia. Y tiene que ver con este odio o esta venganza o este querer dañar, hacer daño, porque no nada más es matarlas por matarlas. Las violan, las descuartizan. Hay como toda una clasificación y todas unas características de este tipo de delito, del feminicidio, ¿sí? ¿Por qué lo de los hombres? Pues es homicidio, sí, porque no, los hombres también, claro, sufren, hay muchas muertes de hombres, siempre dicen eso, los hombres nos matan más. Sí, probablemente sí, mueran en riñas, ¿no? Igual atropellados por un disparo, probablemente un asalto, pero no los van a violar, no los van a descuartizar, no van a dejar su cuerpo exhibido, etcétera. O sea, hay como toda esta carga que tiene que ver justamente con la violencia de género y por eso se ejerce en contra de las mujeres, porque es matar a las mujeres por el hecho de serlo, ¿sí? Entonces, a veces este delito pues es la culminación, ¿no? de una serie de abusos que venían antes, como amenazas, intimidación constante, violencias, ¿no? Cualquier tipo de violencia que revisamos ahorita, hasta que llegan pues al feminicidio. Entonces, este es como el mayor. Estos tipos de violencia pueden presentarse, digamos, en lo privado y en lo público, ¿sí? Y hay lugares a los que se les llama pues justo modalidades a veces en México en la ley, o pues la violencia pública puede presentarse en escuelas, ¿sí? En el trabajo, en instituciones, en la familia y en la comunidad. Son los tipos de lugares o de modalidades en donde puede presentarse como esta violencia. Entonces ahí hay que tener como muy, muy, muy en cuenta esto. Bueno, nada más una parte también que se me olvidó de la violencia sexual, es el acoso y el hostigamiento. Aquí nada más la diferencia, esto constantemente buscar a alguien, hacerle proposiciones, ¿no? Como dicen, indecorosas, que son más bien con tonos sexuales,
propuestas, ¿no? A cambio de te ayudo con esto, pero dame un beso o vamos a un hotel. Es acoso u hostigamiento. ¿Cuál es la diferencia? En el hostigamiento va a haber una jerarquía de poder con mi jefe, por ejemplo, o si soy alumna con mi profesor. Entonces va a haber una jerarquía en el hostigamiento. En el acoso no, en el acoso somos pares. A lo mejor mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela es quien me está generando estas conductas, entonces es acoso sexual. Pero si lo hace alguien que jerárquicamente está por encima de mí, es hostigamiento, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos tipos de violencia y con las mujeres? Porque muchas personas dicen, ¿por qué se quedan ahí? ¿Por qué no se fueron? Y hay constantemente esta crítica cuando alguien comparte su historia. Lo primero que hacen es juzgar. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué aguantó tanto tiempo? Yo a la primera me hubiera ido. No, es que yo desde que no sé qué lo hubiera dejado. Es que también, ¿por qué se consiguen novios así? Híjole, o sea, todo esto corresponde justo a un proceso. Hay algo que se llama círculo de la violencia. El círculo de la violencia tiene 3 fases. La primera es la acumulación de tensión. En la acumulación de tensión, lo que va a pasar es que el hombre va a acumular toda este enojo, esta frustración, estas emociones que no están que no lo tienen contento, como si fuera una olla express. Entonces va acumulando esta tensión grande. No va a haber episodios de violencia ahí, probablemente existan como ciertas señales, como que respira como de repente cuando algo no le gusta, como más fuerte. Puede haber algún tipo de violencia psicológica muy sutil, como de repente que no diga nada, se enoja y se queda callado, no me habla por unas horas o minutos, pero son muy tenues. Y está acumulando tensión. Después viene el segundo periodo, la segunda etapa, que es el episodio de violencia, en donde va a explotar, va a ejercer cualquier tipo de violencia de las que hablamos, pero la primera vez seguramente va a ser psicológica. A lo mejor va a decir una palabra que humille, le va a criticar directamente algo, va a hacer una prohibición social, como no vayas a esa fiesta, no quiero, o no vayas con tu familia, no vayas con tus amistades. Va a empezar con la violencia emocional o psicológica. Se da este episodio y luego viene la tercera fase, el tercer episodio, que es la luna de miel. Y aquí es en donde nos enganchamos, porque nos han vendido muchas veces que la luna de miel es lo más bonito de las relaciones, la reconciliación, que no importa lo que pase en tu pareja, pero sí la reconciliación. En la reconciliación te da flores, te dice que te ama, te pide perdón, te jura que no va a volver a pasar, que fue solo un arranque, que él no es así, que va a ir a terapia, o sea, todo lo que ya conocemos. Ahí entonces perdonamos y ¿qué creen? El ciclo se repite. No se va a detener, chicas. No se va a detener. Nunca. Después va a seguir acumulando tensión, pero no va a decir nada porque acaban de reconciliarse. Esa tensión viene el segundo episodio, va a salir nuevamente y va a ser un poco más grande. Ahí ya estamos hablando de la escalada de violencia. Entonces, en esta escalada, pues ya va a haber otra violencia mayor, más fuerte, más directa. Probablemente va a subir a la económica o a la patrimonial, ya va a romper algo, va a patear algo. Nuevamente se da la luna de miel, se perdona y regresa. El siguiente episodio de violencia va a ser probablemente sexual, ¿no? A lo mejor la va a presionar, la va a obligar a tener relaciones, que sabemos que es violencia sexual, violación o abuso. Probablemente el siguiente episodio va a ser de violencia física y así. Entonces, cada vez va a haber menos tiempo entre un episodio y otro. Menos. Al principio, a lo mejor entre un episodio y otro puede haber hasta meses, ¿no? Pero cada vez va a ser menos el tiempo que pase entre un episodio y otro y cada vez va a ser más intenso el episodio de violencia. Entonces, esto explica, esto es un poco de lo que explica el por qué las mujeres se quedan en una relación así. Hay una fábula, una historia de una rana. ¿Sabes cómo cocinar una rana? Y bueno, si ustedes no saben cómo cocinar una rana, pues imagínense que tienen una rana y tienen una olla de agua.
Si ustedes calientan el agua que está en esa olla a muy alta temperatura, está hirviendo y avientan la rana, es muy probable que la rana en su instinto, en su reflejo, toque el agua y va a salir dañada, probablemente medio moribunda, quemada, sí, pero va a alcanzar como a dar el salto o a luchar por su vida. Probablemente lo logre, ¿no? Dependiendo pues qué tanto la avientes, etcétera. El agua así pues hirviendo, está calientísima, pero va a luchar por su vida esa rana. Va a intentar saltar y probablemente se salva, aunque esté dañada físicamente. Pero ¿qué pasa si tú tienes una rana, tienes una olla con agua templada, metes la rana en la olla con agua templada, temperatura normal, y la dejas ahí? La rana está muy a gusto, nada, ¿no? Da sus saltitos. De repente prendes el agua, muy bajita la flama. La rana pues como que siente un poco algo cambió, pero no me genera una amenaza. Ok, se adapta. Y entonces otra vez está súper a gusto, la dejas un rato, vuelves a subir la temperatura de tu agua, le subes a la flama. Nuevamente probablemente la rana pues deje de estar en su reposo, en su sueño y diga, caray, otra vez algo pasó, ¿no? O sea, cambió un poco esto, pero nuevamente no representa una amenaza mayor. Y ahí se va a quedar. Sigue subiendo la flama. Va a llegar un momento en que cuando el agua empiece a hervir, esa rana esté tan debilitada que no va a poder hacer absolutamente nada para salir de esa olla. Probablemente haga intentos, pero su cuerpo no se lo va a permitir. Y esa rana va a hervir en esa agua. Lo mismo pasa con las mujeres que sufren violencia. ¿Sí? Es tan desgastante, ¿no? Toda la relación, y ha sido un progreso constante y una escalada de la violencia en donde probablemente ya perdieron redes de apoyo, ya no hay amistades cercanas, ya no hay familia cercana porque ya las alejó de todo, no hay recursos económicos porque le pidió que dejara de trabajar o porque le administra el dinero o por alguna otra cosa. Si hay hijos, probablemente hay amenazas, ella sabe que hay amenazas de que le va a pasar algo a sus hijos o hijas si lo deja. En fin, hay una serie de cosas que ya debilitaron a esa mujer. Y cuando llega entonces la violencia física, ya están tan débiles que se da otro proceso que es el síndrome de la indefensión aprendida, que también tiene que ver con el síndrome de la mujer maltratada, que Leonore Walker desarrolla. Entonces, este síndrome de la mujer maltratada justamente habla de que las mujeres generan una indefensión. ¿Se acuerdan? El podcast pasado yo les hablaba que parte de la identidad como la formamos es a través de la indefensión aprendida. Entonces, cuando estás en la relación de pareja, se reafirma esta indefensión de que hagas lo que hagas, no vas a poder salir de esa relación. Porque probablemente esas mujeres en algún momento hicieron algún intento, como la rana, como que de repente medio se movían y hacían algo. Y estas mujeres muchas veces en consulta lo que me han expresado es, ¿sabes? Cuando me di cuenta de que ya no era normal lo que estaba pasando, sí me defendí, le grité. ¿Y qué creen que pasa? La violencia aumenta muchísimo más y están más expuestas. Vienen ya los golpes o algún otro tipo, más amenazas con hijas e hijos, con la familia. Entonces estas mujeres han aprendido que hagan lo que hagan, no hay escapatoria. Y que al contrario, cuando intentan defenderse, les va peor. Entonces aprenden a sobrevivir. Hay un proceso de adaptación, como la rana. ¿Sí? Entonces se adaptan al ambiente. Entonces, con esta escalada, ellas fueron como adaptándose a sobrevivir, viendo qué recursos les permitían no ser violentadas de una forma más extrema o que no violentaran a sus hijas e hijos o a su familia. Entonces muchas, por ejemplo, a veces me decían, pues yo aprendí que cuando llegaba enojado y me empezaba a gritar, lo mejor era quedarme callada, no decir absolutamente nada, porque cualquier cosa que yo dijera, él me iba a gritar peor, entonces pasaba los golpes. Y yo lo que quería era sobrevivir, porque al otro día tenía que ir a trabajar, no podía ir golpeado, tenía que hacer esto. O sea, ya no es cómo salgo de esta relación, ya es cómo llego a mañana a hacer mis cosas. Y si no hay redes y estos hombres les hicieron creer que no vale nada, porque acuérdense que empezamos con la violencia psicológica, que nadie las va a querer nunca como ellos, que nunca van a encontrar una pareja, que solas no van a poder hacer nada. En fin, imagínense todo lo que pasa en esa relación, que las mujeres no salen y creen que la mejor manera de salvar su vida es eso, es no haciendo nada. Y de muchas de ellas tienen razón, porque a veces eso les permite sobrevivir.
Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando criticamos, cuando juzgamos a una mujer que está en una relación violenta. No sabemos todo el proceso por el que ha pasado. Si la violencia llegara con la violencia física, les aseguro que muchas mujeres saldrían de esas relaciones. Así como les decía yo, como la rana, probablemente sí mal emocionalmente, enojadas, frustradas, como muy doloridas emocionalmente, tristes por haber creído en alguien. Pero es más fácil que si tú tienes una relación y alguien llega y ese hombre llega y te golpea, te da una cachetada o un golpe, digas, ¿qué onda? O sea, ¿cómo está pasando eso? Y te vas. Por más coraje o tristeza que sientas, te vas y terminas la relación. O por lo menos se lo cuentas a alguien, haces algo, a diferencia de cuando tienes ya un tiempo en esa relación y ha ido poco a poco. La violencia no empieza con la violencia física ni la violencia sexual, no así como la conocemos, empieza con la violencia psicológica, muy sutil y va escalando. Entonces, esa es la razón por la que las mujeres no salen de las relaciones de pareja de una manera como quisiéramos. Sí. ¿Qué podemos hacer ahora, no? Entonces, ¿qué puedo hacer si tú, por ejemplo, crees que estás viviendo violencia, ¿no? Te identificaste con algo de lo que hablé aquí, de lo que estoy platicando? Es importante que pidas ayuda. Yo sé que hay muchos casos extremos, ¿no? Y todos los procesos son diferentes. Ve la manera en que puedas pedir ayuda. Probablemente a lo mejor tu opción, si no es primero pedir ayuda a una psicóloga, revisa tus redes de apoyo. Eso es lo principal, tener redes de apoyo. Es lo que hay que recuperar siempre. Las redes de apoyo nos salvan, de verdad. Entonces, revisa tus redes de apoyo. ¿Quiénes son, no? Las personas que pueden ayudarte? A lo mejor si yo sé que dejaste de hablar con amistades, con familia, trata de un mensajito, una llamada, poco a poco ir recuperando, ¿no? Como ese contacto. Eso te va a ir fortaleciendo poco a poco, saber que no estás sola, porque no estás sola. Él te ha hecho creer que estás sola, pero no estás sola. Hay gente alrededor de ti que te va a apoyar. ¿Sí? Hay muchos lugares también donde puedes pedir ayuda. Entonces, permítete, ¿no?, mantener el contacto como te sea posible para estar a salvo. No te pongas en riesgo, pero permítete tener este tipo de contacto con alguna persona. Importante, yo siempre les digo a mis pacientes, ten una mochila de salvación. ¿Qué vas a meter en esta mochila? Documentos. A lo mejor dices, no puedo meter los originales porque él los controla, se va a dar cuenta de que no están. Ok, intenta sacarle copias cuando él no vea. Saca copias de tus documentos, ¿no? De todos tus documentos personales. Si tienes hijas e hijos también, mételos a esta mochila. Pon en esta mochila de salvación dinero. Dinero que creas que puede servirte para trasladarte a lo mejor a algún lugar, pagar un camión para ti si tienes hijas e hijos también, comer un par de días o rentar una habitación de un hotel, no sé, ¿no? O sea, pensando en eso, deja una cantidad de dinero en esta mochila. También teléfonos de contacto. Muchas veces, porque a lo mejor no sabemos si cuando salgas de ahí o necesites esta mochila, vas a poder llevar tu celular. Entonces, ten ahí un directorio, una hojita, un cuadernito con tus números de contacto importantes, tus redes de apoyo, cuáles son esas personas a las que les puedo llamar. Y esto porque ahora muchas veces no sabemos los teléfonos si te los puedes memorizar, muchísimo mejor, pero también tenerlos anotados es importante porque cuando estamos en una crisis, recuerden que cognitivamente estamos bloqueadas y probablemente no vamos a recordar cosas que a veces son muy básicas. Entonces, mejor anotarlos. Redes de apoyo cercanas, familia, amistades, trabajo, ¿no? Si tienes un número que puedas identificar anteriormente como de algún refugio o una casa de emergencia para mujeres víctimas de violencia, también anótalo ahí. Número de alguna abogada, feminista de preferencia, ¿no? Alguna abogada que tengas el contacto, guarda ese número por si lo necesitas. Y copia las llaves de tu casa, ¿sí? Entonces, ahí mételas en la mochila. Una copia es una copia de todas las llaves de tu casa. Esta mochila, ¿por qué es importante? Pues porque nos va a permitir tener ahí como estos elementos seguros que nos permitirán movernos hacia algún lado. Me ha tocado muchos casos en donde las sacan de sus casas en las noches o ellas toman la decisión de un momento a otro de salirse, ¿no?, por la violencia. Entonces, esta mochila, de preferencia, la idea es que la tengas en un lugar seguro.
A veces en casa puedes tener un lugar seguro, pero revisa si, por ejemplo, si él llega a sacarte o no te deja entrar a tu casa un día que esté ejerciendo violencia, pues vas a tener la mochila dentro de casa. Entonces, si conoces a alguien, si tienes a alguien de muchísima confianza, pídele que te guarde esta maleta, esta mochila, que tú, por si la llegas a necesitar, que puedas ir a recogerla a cualquier hora. Y nunca le hables de esta mochila a tu pareja. Uh-huh. Entonces, eso es como muy, muy importante que lo hagas, ¿no? Ten esta maleta siempre. Ahora, si tú sabes de alguien que sufre violencia, si tienes una amiga, tu hermana, tu prima, tu colega, yo sé que puede ser muy frustrante. Yo constantemente escucho a mujeres o a hombres, ¿no? Personas que dicen, ay, es que otra vez ya regresó con él. Es que yo mejor no me meto porque al final, si te metes, al rato tú terminas mal y ellos se arreglan y tú eres la que queda mal. O cuando vemos a una pareja discutiendo en la calle, por ejemplo, es como esto de, no te metas porque al rato se arreglan y solo pues hiciste el ridículo en la calle y demás. Ahí hay que tener como mucho cuidado con esto. O sea, sí, efectivamente probablemente va a regresar. Ya conocemos el círculo de la violencia, entonces cuando tengamos a alguien que conozcamos en esta situación y veamos que regresó, ya sabemos por qué. Está en el círculo de la violencia. Uh-huh. Entonces, hay que hacerle saber que estamos ahí para ella, ¿no? Que no está sola, que al momento en que ella quiera podemos hablar de eso, que podemos apoyarla. Algo muy importante, no la presiones para que lo deje. No la presiones a esa amiga tuya, a esa compañera, es tu hermana, no la presiones para que deje esa relación. Porque lo que vas a hacer es reafirmar la idea probablemente que el agresor le introdujo de que tú eres una mala persona y lo que quieres es alejarla de él, ¿no? Entonces ella en ese momento probablemente no está percibiendo todo con claridad y tú vas a reforzar lo que él le está diciendo de ti. Sí es importante que le hagas saber lo que estás observando, como a mí me parece que lo que estás viviendo no es normal. Yo creo que una relación de pareja en donde él te ama o te quiere, donde se quieren, esto no debe de pasar, pero yo aquí estoy, si quieres hablar, vamos a hablar, ¿no? O sea, no presionar. ¿Por qué? Porque me ha pasado, en algún momento, por ejemplo, estuve trabajando de emergencia, en una línea de emergencia para mujeres víctimas de violencia y en una ocasión me tocó trabajar en la noche, era como tal vez la 1 de la mañana y recibí una llamada de una mujer, se escuchaba muy agitada y me dijo que estaba en la calle, que no sabía qué hacer, que se había salido de su casa porque su pareja la había golpeado, que esto era constante y que entonces ella había decidido salirse de casa. Le pregunto por sus redes de apoyo, empiezo a explorar, no hay redes de apoyo en Ciudad de México, ella vivía en otro estado, ¿no? En provincia. No hay redes de apoyo, vive sola con él. Evidentemente está aquí la familia de él, pero para ella esa no es una red de apoyo porque al final es familia de él. Entonces me dice que hay una vecina, porque empiezo a explorar como un poco más, porque a veces las redes de apoyo no parecen tan cercanas. A veces cuando exploramos redes de apoyo las mujeres piensan solo en familia, ¿no? O mi mejor amiga. Y no necesariamente, puede haber otras redes de apoyo también. Entonces empiezo a explorar más y me habla de una vecina. Y me dice, sí, mi vecina, de hecho ella fue la que me estuvo insistiendo en que me saliera, ¿no? Ella me dijo muchas veces que me saliera, que no era justo, que yo era una tonta, que iba a hacer daño a mi hija, bla, bla, porque tenía una niña. Imagínense, a la 1 de la mañana en la calle, sin dinero, sin nada, ¿no? Con su hija. Pero la estaba golpeando y estaba amenazando en ese momento con golpear a su hija y por la oportunidad que ella tuvo, se salió, ¿no? Pero entonces ella pensando en que podía ir con esta amiga, va con la vecina y le dice, ¿sabes qué? Pues ya lo hice, ¿no? Te hice caso, ya me salí, puedo quedarme aquí. Y ella le dice, no, es que mi esposo está aquí, ¿no? Y pues no creo, no es conveniente. O sea, una serie de pretextos. Y esto es muy común. Gente, no lo hagan, por favor, porque para muchas personas, para nosotros estando fuera es muy fácil presionar, ¿no? Como salte, déjalo, no dejes que te haga eso. Pero si la persona no tiene recursos económicos, si no tiene redes de apoyo, si no hay otro tipo de recursos emocionales, cognitivos, ¿qué va a hacer? ¿A dónde pretenden que se vaya? ¿O qué pretenden que haga? En psicoterapia nunca hacemos eso, por ejemplo, a menos que su vida corra riesgo. Como les decía yo en el podcast anterior, ahí sí, generamos como toda una estrategia para poder sacarla y salvaguardar su vida y si hay hijas e hijos también. Pero empezamos a trabajar justamente todo el empoderamiento.
para que empiecen a tener esta autonomía económica, lo que yo les hablaba, recuperar redes de apoyo, hacer una estrategia, se trabaja todo un plan, ¿no? De estrategia para poder salir de la relación. Porque cuando salgan, el mundo se les viene abajo. El mundo es muy diferente a como han estado viviendo en esa relación violenta. Entonces, mucho cuidado con eso. No las presionen para que lo dejen, no se alejen de ellas, ni digan esto de, ay, pues ay, ni modo, ya no te voy a volver a ayudar, no me pidas nada porque ya regresaste con él. No, está bien, sí tienen derecho a expresar su enojo, ¿sabes qué? No me parece que estés haciendo algo que sea bueno para ti, ¿no? Me genera un poco de frustración porque pues ya habíamos acomodado a lo mejor todo en casa para que estuvieras tú y tu hija o hijo, pero si es tu decisión, está bien, yo aquí sigo, el espacio sigue, cuentas con mi apoyo, o sea, y sí, como intentar de verdad hacer un gran esfuerzo y ahora entender por qué va a regresar, por este círculo de violencia, porque sigue creyendo, siempre en el síndrome de la mujer maltratada, además de la indefensión aprendida, hay una justificación constante para la pareja. Es que estaba muy cansado, es que ha tenido un mal día, es que en su trabajo no le está yendo bien, es que su jefe lo trata muy mal, es que su mamá le pasó no sé qué, es que a su familia, o sea, siempre están intentando justificar. Porque eso también tiene que ver con otros procesos, el aceptar que lo que está haciendo él no es tan malo. Sí, y eso también tiene que ver con por qué se alejan de las redes de apoyo, porque también muchas veces hay vergüenza de las mujeres. ¿Cómo voy a seguir hablando con mi amiga, a la que la vez pasada le platiqué que mi pareja me había violentado y ahora cómo voy a hablar con ella? Entonces les empieza a dar pena convivir con esas personas que han observado la violencia y también se alejan. Por eso es importante no juzgar, porque si ustedes juzgan, pues reafirman como todo lo que ellas están sintiendo y lo que van a hacer es que ellas se alejen más y se queden más solas. Entonces, y estando solas, no hay a dónde moverse, como la rana, se quedan sin recursos. Entonces, es muy importante eso. Yo sé que es difícil, pero pueden hacerlo, de verdad, hasta donde a ustedes les funcione emocionalmente, pero no juzguen, no critiquen. Lo que sí pueden hacer es proporcionarles información. Mira, te paso este link, mira, te paso estos folletos, mira, bajé este artículo, ¿por qué no lo lees? Mira, vi esta entrevista en YouTube, ¿no? Este podcast, ¿no? Mira, escucha esto. No sé, como números de emergencia también tener, ¿no? Mira, aquí hay un número de abogadas, psicólogas, aquí te pueden ayudar, ver como estos centros donde pueden recibir apoyo, números de emergencia en general. Esto de verdad les digo, sí ayuda. Muchas veces, de verdad, yo siempre pienso en eso. O sea, cuando me ha tocado mucho ver a parejas peleándose en la calle y a veces con las personas con las que voy, ¿no? Es como, no te metas. No, sí, claro, y siempre me meto, ¿no? Y me ha tocado que me golpeen incluso, ¿no? Porque me ha tocado intervenir en violencia física, que ahí también hay que tener mucho cuidado nosotras, ¿no? A mí a veces se me dispara y voy y me meto, ¿no? Pero sí es importante, como siempre, tener en cuenta que lo que hagas mínimo, si no te quieres meter porque dices, no me quiero poner en riesgo, y está bien, el autocuidado, llamar a la policía, 911. Estoy en tal lado, tal lado. Eso lo he hecho mucho después de este golpe que me dieron, porque fue un golpe, pero no fue dirigido a mí, pero sí en meterme porque le estaban golpeando, pues terminé golpeada yo. Pero entonces, si hablas y va a la patrulla, eso como que a él lo atemoriza, a ella le hace saber que eso que está pasando no es normal, les das un número de teléfono, les dices a dónde pueden llamar. De verdad, probablemente esa mujer en ese momento se va a ir con su pareja. Después de todo, va a decir, no quiero denunciar, es mi esposo, estamos bien, se va a ir. Es muy probable, sí, es muy probable, ¿no? En el 90% de los casos eso va a ocurrir. Pero esa mujer ya se quedó con la idea de que eso no es normal, de que no está sola, de que hay gente que puede hacer algo cuando se presentan esas situaciones. Ya sabe que él se sintió atemorizado por la policía, ¿no? Y ya a lo mejor tiene alguna idea de a dónde comunicarse. Un número de emergencia, algún lugar que ustedes le pudieron decir rápido, o dar una tarjeta, o sea, algo que a ustedes no las ponga en riesgo. ¿Sí? Desde donde podamos siempre hay que hacer una intervención desde donde podemos y de donde nos sintamos seguras, ¿ok? Entonces sí es importante como tener como todo este proceso, los tipos de violencia, el círculo de la violencia, que la escalada de violencia está presente, no va de un día para otro, no aparece de un momento a otro, ¿no? Esta historia de la rana que les conté, como todo esto en su conjunto para entender los procesos, ya sea mi propio proceso, y entonces saber que necesito ayuda porque probablemente estoy normalizando cosas que no son normales, como ser violentada,
que no estoy sola, que sí puedo salir adelante, que puedo recuperarme, que mis redes de apoyo pueden estar ahí para mí. Entonces hay como formas de salir, pero sí es importante que se pida ayuda. Y si conozco a alguien, también proporcionar la información, saber que estamos ahí, etc. Pues bueno, este tema de verdad tiene mucho, ¿no? Como más de dónde como hablar. Elegí como estos temas, como tener claro los tipos de violencia, el ciclo, en la escalada, y como estos pequeñas sugerencias para si estoy viviendo violencia o si conozco a alguien que vive violencia. Les dejo el podcast, ya saben, en mis redes sociales estoy como Psicoterapia Conforma, en Facebook y en Instagram igual, psicoterapia_conforma. Pueden encontrarme ahí. También ya tengo TikTok porque ya vi que mucha gente anda por allá y me lo andaban pidiendo. Entonces ya también, igual, Psicoterapia Conforma. Ahí está también, hay mucha información. Ahí también ustedes me pueden dejar sus dudas. Si quieren por un mensaje en Anchor, por ejemplo, en el podcast Anchor, pueden mandarme un mensaje de voz. En alguna de las redes sociales pueden dejarme un mensaje, escribirme, un comentario, lo que ustedes quieran, y les proporciono información o aclaramos. Si quieren que hable más específico o como mucho más detallado de algún tema, ¿no? Igual lo hacemos, con mucho gusto lo hago, lo trabajo y hacemos otro podcast o hago algún contenido en las redes sociales que tengo, ¿sí? Entonces, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado. Recuerden que la violencia no es un juego, es algo importante, por eso la OMS lo menciona como un problema de salud pública. Entonces hay que tener presente como todo esto de lo que hablamos ahora, tener nuestras redes siempre presentes de apoyo, esta mochila de salvación que les decía yo. Y bueno, pues no sé, espero que haya yo movido algunas cosas como para reflexión, como para que ustedes investiguen más, ¿no? Como preguntas, se acerquen a alguien que ustedes crean que es importante acercarse con esta información, que la compartan, siempre puede ser útil, ¿no? Para alguna persona. Hay personas que viven violencia y ni siquiera saben cómo nombrarla, ¿no? Porque la han naturalizado. Probablemente también han vivido violencias de su propia familia, mamá y papá, entonces es como algo normal, entre comillas, ¿no? Pero saben que algo está mal porque la sensación de que mi pareja me violente está ahí y esa no se va, pero la justificamos, ¿no? Por estos síndromes. Síndromes presentes en víctimas de violencia, síndrome de la mujer maltratada, de la indefensión aprendida, el síndrome de Estocolmo en situaciones de violencia familiar, que es cuando las mujeres pues justamente justifican, ¿no? Como, bueno, sí, es que sí me violenta, sí, a lo mejor sí es celoso, pero al final nunca me ha faltado nada, ¿no? Mis hijos y mis hijas tampoco, pues me procura mucho, es muy atento. Sí tiene sus arranques de celo, o sea, siempre hay como esta justificación como en el síndrome de Estocolmo, que conocemos normalmente, ¿no? En donde las personas que están cautivas se enamoran o hay como este agradecimiento a sus captores porque pues sí me capturó, me raptó, pero al final me daba agua todos los días. Pero lo llevamos a la violencia familiar, ¿no? O sea, sí hace esto, pero también esto es como buena persona. Entonces, mucho cuidado con eso. El trastorno de estrés postraumático se desarrolla, o sea, sí, en personas víctimas de violencia familiar o mujeres víctimas de violencia. Ansiedad y depresión son los trastornos más recurrentes en ellas. Entonces, mucho cuidado, mucha atención, pidan ayuda y espero pues que estemos por acá la próxima semana con otro podcast. Recuerden que pueden sugerirme temas, hacer igual como comentarios acerca de lo que escuchan, preguntas, alguna aclaración. Con mucho gusto les estaré leyendo y respondiendo. Cuídense mucho, de verdad, les mando un fuerte abrazo y gracias por escucharme y compartir toda esta información. Recuerden, yo soy Jessica Toski y nos escuchamos la siguiente semana. Bye.